experiencias que vivimos. Para que nosotros comencemos hoy nuestro trabajo de reescritura de nuestra historia, necesitamos empezar revisando cómo ha estado la influencia del problema en nuestras vidas. Llámese depresión, ansiedad, llámese enojo, llámese tristeza, el problema que ustedes le pongan. Hoy vamos a empezar a revisar cómo este problema ha influenciado nuestra vida. Para poder analizarlo, vamos a utilizar una una frase muy coloquial. Necesitamos conocer al enemigo para poder entonces atender para poder entonces conocer cómo ese problema nos influencia, qué nos hace, qué pensamientos nos trae, qué síntomas físicos nos trae, qué emociones despierta en nuestras vidas, cómo ese problema utiliza a las personas que nos rodean en nuestro trabajo para poder hacernos caer en estados emocionales que nos afectan, cómo ese problema hace cosas o cómo ese problema tiene muchas aristas en las que nosotros tenemos que analizar para saber cómo me afecta en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que analizar el problema, sus efectos, sus consecuencias, las consecuencias que ha traído no solamente en mi vida y en nuestra vida, sino en nuestras familias. Y ahí es donde vamos a tener también que analizar un poquito si ese problema, llámese enojo, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese estrés, llámese tristeza, llámese como ustedes le quieran poner, porque va a llegar un momento que le vamos a poner un nombre, como ese problema no solamente me ha afectado a mí, sino a mi familia, porque yo soy parte de una familia, soy parte de un equipo de trabajo donde yo trabajo, yo soy parte de un grupo de amigos y ellos me perciben a mí de una forma. Antier estaba yo en una conferencia con un grupo de personas y uno de ellos comentaba que tiene un problema de que ha sido un líder en su equipo de trabajo, un líder con un carácter fuerte, y entonces todos lo perciben desde sí. Él se percibe que tiene un problema con el carácter, ¿sí? Y ese es su problema, pero los demás también lo perciben, y le ha afectado en sus relaciones, en cómo se relaciona con su familia, le ha afectado en sus relaciones de trabajo, le ha afectado en su autopercepción de sí mismo. Entonces necesitamos analizar ese problema. La revisión de nuestra historia de vida que vamos a empezar el día de hoy nos va a permitir analizar e identificar las características de cómo se presenta el problema, ¿sí? En nuestra vida, los efectos que tiene. Nos va a permitir recolectar información de los elementos que permitieron que nosotros construyéramos nuestra historia de la manera que la hemos construido. Es decir, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en nuestra vida en relación con el problema, con lo que nos ha estado pasando, que ahora nosotros hemos construido una vida en la que lo que tenemos siempre en mente es dolor, tristeza, desesperanza, donde tenemos una vida donde solo estamos pensando y recordando esas cosas que nos han afectado? Y sobre eso es que vivimos, nuestra vida gira en torno a eso. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedieron las cosas así? ¿Sí? Para que yo ahora me perciba de esta manera. Y entonces, analizando el problema, vamos a poder hacer cosas. Les pongo un pequeño ejemplo. Si yo observo, por ejemplo, que mi problema ha sido la depresión y la emoción que me genera la depresión es la tristeza. Si yo he observado que la depresión llega a mi vida cada vez que alguien me descalifica como persona, a mí me da tristeza y me afecta, entonces yo tengo que pensar por qué me afecta. Pues porque tal vez yo tenga una necesidad generada desde mi infancia de aceptación, y ver que alguien me rechaza me va a afectar y eso va a traer tristeza y me voy a deprimir. Entonces, si yo no entiendo esto, no voy a trabajar con mi autoaceptación. No voy a trabajar ese rechazo, no lo voy a aceptar, no voy a perdonar a las personas, no voy a trabajar mi autoestima, y entonces voy a seguir estando en manos de la depresión. Necesito entonces entenderme, conocerme quién soy,
¿Cómo reacciono? ¿Qué hago yo para que el problema venga a mi vida o los problemas y me hagan que yo me deprima, me entristezca, me encierre, entre en un constante queja de lo que me está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Nosotros, fíjense bien, tenemos vidas multihistoriadas. Cuando hablamos de una vida multihistoriada es porque yo me cuento una historia, yo, la que yo me cuento, cómo la percibí yo de mi historia de vida, lo que yo recuerdo y cómo he estructurado con todos estos fragmentos de historia, cómo la cuento. Y tal vez pueda ser una historia en donde yo diga, tuve muchos problemas, me fue muy mal, pobre de mí, abusaron de mí, me abandonaron, hicieron en una historia de queja, es mi historia. Pero también las personas que me rodean tienen una historia mía, que a lo mejor no coincide con la mía. Y no es que vamos a contar las mismas cosas, pero a lo mejor yo puedo estar contando una historia de derrota y ellos pueden estar diciendo, salió adelante a pesar de las circunstancias y está echándole ganas a la vida y ha logrado hacer cosas. Y a lo mejor no es la misma historia que todos nos contamos, ¿no? Entonces hay una historia multihistoriada y entonces tenemos que rescatar de esa historia, de la visión que tenemos, lo mejor de nuestras vidas. Y no es que nosotros no tengamos una historia que rescatar, tenemos mucha historia que rescatar, pero cuando vivimos centrados en el problema, cuando vivimos centrados en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, en el enojo, en el negativismo, cuando vivimos centrados en eso, nuestra historia la contamos desde ahí y nuestro pasado lo vemos desde ahí, porque nuestra mente la tenemos focalizada en esas circunstancias adversas de nuestra vida y no en las cosas positivas que nos han sucedido, en las fortalezas que tenemos, en las partes de nuestra vida que fueron felices y que vivimos bien, no las contamos desde ahí. Las contamos desde la deficiencia, desde el error, desde el juzgarnos fuertemente, desde el ver lo negativo. Entonces, hoy vamos a rescatar, vamos primero a analizar esa historia negativa, a ver por qué se generó, qué la gestó, cómo esa historia nos ha invadido y luego para poder trabajar a partir de ello, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiar esta historia. Esta historia que vamos a nosotros a empezar a analizar, ¿sí? En la que el problema, ¿sí? Es esa situación, es ese padecimiento, es ese malestar en el que has estado pasando, has estado padeciendo por muchos años y que tienes una historia de vida con él, ¿sí? Yo de manera personal les cuento de mi historia de vida. Yo he padecido de depresión. Yo aprendí a partir de conocerme a mí misma, a partir de trabajar desde la psicología positiva, que es lo que estamos haciendo nosotros, a trabajar, a enfrentar y a vivir este problema desde otra historia, en donde yo tuve que tomar las riendas de mi vida y tuve que hacer cosas para que la depresión no fuera la protagonista de mi vida, sino que yo pudiera ser la protagonista de mi propia historia y que la depresión yo pudiera gestionarla, manejarla, conocerla, saber cómo viene a mi vida y a partir de ello poder hacer cosas, accionar. ¿Cómo puedo yo accionar? Entonces, el problema es esa situación, es ese padecimiento, es ese malestar por el que estás pasando y que te tiene agobiado, que es el centro de tus relatos, que tú cuando te sientas a convivir con alguien y cuentas tu pasado, cuentas un pasado triste, una historia de tu vida en donde estás siempre poniendo en el centro a ese problema y ese problema puede ser que esté rodeado de quejas, de dolor, de tristeza, de desesperanza de tu parte. Es esa situación difícil a la que a partir de hoy vamos a llamar ustedes y yo problema, ¿sí? Entonces vayan ustedes pensando que el problema es esa situación que están pasando, que es esa dificultad que han estado pasando, ¿sí? Para que a partir de que nosotros ya identifiquemos
esa situación, esa dificultad, esa constante historia llena de ese personaje, de esa situación que narramos, ¿no? Para generar una nueva historia. Si necesitamos entonces, fíjense bien, número 1, conocer en detalle al problema. ¿Qué es lo que hoy vamos a empezar a hacer? Lo vamos a empezar a estudiar, conocerlo en detalle. Vamos a saber cómo actúa ese problema en nuestras vidas, qué nos hace que hagamos, cómo nos afecta en nuestras vidas, qué consecuencias ha traído en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? ¿En qué situaciones se pone más exacerbado ese problema? ¿Qué lo detona el problema? ¿Sí? ¿Qué hace que el problema se vuelva inmanejable en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a analizar un poquito cómo ese problema actúa. Es decir, cómo vamos a hablar de un problema, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De la depresión. ¿Qué sucede? ¿Qué cosas pasan que hacen que yo ser más sensible a ese problema que se llama depresión y que viene a mi vida, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sí? Yo ya lo he analizado, yo lo he trabajado. La historia que yo les cuento ahora es completamente opuesta a las que yo les pude haber contado hace 6 años, por ejemplo, 7 años, ¿sí? Porque ahora yo ya le puse nombre, lo detecté, lo ubiqué, cuál es el problema, yo ya aprendí lo conozco, sé cuando la depresión está intentando venir a mi vida y yo también ya sé qué cosas puedo hacer yo para poder enfrentarla. Y en esas cosas que puedo hacer, ya tengo desarrolladas algunas estrategias y algunas técnicas para no caer en las garras de la depresión, le llamaremos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, el primer ejercicio de hoy. Este ejercicio me gustaría que ustedes tomaran una hoja, una libreta. Me gustaría pedirles que para este taller, si ustedes pudieran hacernos el favor de tener con ustedes una libreta, sería excelente porque vamos a ir trabajando varios ejercicios. Vamos a tener una hoja, una libreta y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense bien. Describe de manera detallada, con detalles, o sea, no es algo sencillo, sino detalladamente, porque en el detalle es donde vamos a ir descubriendo cómo el problema se presenta en nuestras vidas. Vamos a escribir la situación por la que estés en este grupo y a esa situación le vamos a llamar problema. Tú vas a pensar en la situación que te trajo a este grupo, en busca de mejorar algo en tu vida, alguna situación que te ha estado agobiando, que ha sido parte de tu vida y que tu vida ha estado circulando en torno a esta situación. Entonces, vamos nosotros a buscar esa libreta y vamos a anotar la situación por la que estés en este grupo y les comento, llamaremos problemas y vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta será, ¿cuál es el problema por el que estoy pasando? Vamos a ponerlo en primera persona, ¿no? ¿Cuál es el problema por el que estoy pasando? Yo lo puse en tercera persona, ¿cuál es el problema por el que están pasando? Si son varios problemas, selecciona uno, el que se te haga más fuerte, el que tú desees trabajar, para ti el más significativo, pero selecciona un problema por el que estés pasando, ¿sí? Y lo vas a anotar ahí, el problema porque yo estoy en este grupo, porque he querido tomar este taller, este es el problema, y anotamos ahí el problema que queramos trabajar. La segunda pregunta es, ¿desde cuándo te está afectando ese problema? Hacemos un poquito una mirada hacia el pasado y decimos desde cuándo. Yo, por ejemplo, les podría comentar que cuando yo empiezo a trabajar con el problema de la depresión, volteo a mi pasado y
aunque yo no lo había observado, no me había dado cuenta, no me había percatado de ello, ese problema desde que estaba yo en la secundaria, más o menos, en la primaria, ya tenía yo síntomas, nunca me di cuenta, nunca me percaté de ello. Ahora, después de que pasó mucho tiempo y empecé a trabajar, fue que yo me di cuenta de cuál era esa situación que había estado en mi vida por tanto tiempo y que me había estado afectando. Entonces, ¿hace cuánto tiempo te está afectando esa situación? ¿Sí? La siguiente pregunta va a ser, ¿con qué frecuencia se presenta en tu vida ese problema? Y cuando hablamos de la frecuencia, hablamos, por ejemplo, una vez al mes, 2 veces a la semana, 4 veces al mes, una vez semanal, todos los días, cada tercer día aproximadamente. ¿Con qué frecuencia se presenta, no? Yo les puedo comentar en mi caso, cuando detecto esta situación, detecto que había más o menos 2 veces por mes se presentaba. La primera tenía que ver con mi sitio hormonal, mi sitio menstrual, que por las circunstancias propias de la mujer era más propicio que se me presentara, y alguna otra ocasión en el mes, ¿no? Pero era en este sentido. Hay quienes luchan con un problema, por ejemplo, he tenido personas en terapia que me han comentado que el enojo, por ejemplo, que es un problema incontrolable en sus vidas, se puede presentar en sus vidas casi a diario, ¿no? Y eso les ha hecho perder muchísimas relaciones familiares, muchísimas relaciones sociales, incluso laborales, porque es una emoción que se presenta continuamente en sus vidas. La siguiente pregunta sería, ¿en qué situaciones o bajo qué circunstancias se presenta en tu vida? ¿Sí? Sí, ya les dije yo con qué frecuencia y en qué situaciones, ¿no? En qué situaciones, ¿no? Un problema hormonal y otro problema, un problema que es médico, que es físico, que no tengo yo injerencia en él, más que en los síntomas, ¿sí? En los síntomas sí puedo trabajar. Y el otro problema que tiene que ver con un problema situacional. Es decir, cuando las personas hacían alguna situación en la que yo me sintiera rechazada, me venía el problema, ¿no? ¿Por qué? Por unas situaciones que tenemos que arreglar a veces de la infancia, por algunas situaciones que tenemos que trabajar, pero bueno, se presentaba en este contexto. ¿En qué situaciones o bajo qué circunstancias se presenta en tu vida? Y la siguiente pregunta, ¿cómo te afecta el problema en tus pensamientos? Es decir, ¿qué pensamientos te trae a tu cabeza? Es importante esto porque más adelante les vamos a explicar cómo nuestros pensamientos tienen que ver directamente con nuestro estado físico y con nuestras emociones. Entonces, generalmente el problema nos trae pensamientos que nos generan emociones, y que estas emociones pueden ser emociones negativas. Entonces, tenemos que detectar esos pensamientos. ¿Qué pensamientos te trae el problema a la mente? ¿Sí? Que te trae a la mente el problema. Y luego, ¿qué síntomas físicos? Cuando hablamos de síntomas físicos, nos referimos a todo aquello que nos haga sentir. Por ejemplo, el enojo, las personas que tienen este problema narran o comentan que cuando viene el enojo a sus vidas empiezan a sentir como un calor que sube, es un síntoma físico, un dolor de estómago, como que se les contrae el estómago, sí sienten la cara caliente, las orejas calientes, ¿sí? Y cuando hablo de emociones, por ejemplo, venía a mí la depresión y me hacía que me sintiera triste, me sentía yo
A veces me sentí enfadada un poco porque no me gustaba sentirme así, pero sobre todo la emoción más grande era la tristeza, ¿no? La desesperanza también. Entonces, ¿qué emociones trae a mi vida? Y por último, la pregunta, ¿cómo afecta tu forma de relacionarte con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo? Cuando hablamos de cómo afecta la forma en que yo me relaciono, estoy hablando de qué me ha impedido hacer o qué me ha hecho que haga que he lastimado, fracturado las relaciones. Por ejemplo, la depresión había causado en mi vida que yo me limitara a hacer algunas actividades con mis hijos, de manera que yo pudiera convivir con ellos de esta forma, ¿no? La depresión me impedía a veces salir, sino que eran pensamientos que me venían, era, aíslate, enciérrate, no tienes quien te apoye, estás sola, así. Y el aislarme me hacía perder buenas amistades, relacionarme con ellos, pasar buenos momentos, y me perdí muchísimas convivencias con mis compañeros de trabajo. Muchísimas. Y reuniones, fiestas, que organizaban en el trabajo, proyectos que se hacían, me perdí muchísimos por esa situación. Entonces, les voy a repetir las preguntas nuevamente y luego les voy a dejar un momentito, para que ustedes las terminen de contestar, o si alguien ya contestó, para que nos pueda, pues, apoyar, nos pueda, compartir lo que contestó, ¿no? Entonces dijimos, la primera pregunta era, ¿cuál es el problema por el que estás pasando? Si son varios, selecciona uno. Puedes poner varios, los varios que estés pasando, y de ahí seleccionar el que tú creas que es más significativo. La pregunta número 2, ¿desde cuándo te está afectando ese problema, no? Vamos a medir desde hace cuánto está en tu vida, hace cuántos años, cuántos meses está en tu vida. La tercera es, ¿con qué frecuencia se presenta en tu vida? Si está hace un año en tu vida, pero no está todos los días, no está cada momento, ¿con qué frecuencia? A la semana, al mes, a los 2, 3, cada 2 meses, tú sabes, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta en tu vida? La siguiente pregunta, ¿en qué situaciones o bajo qué circunstancias se presenta en tu vida? Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué hace que se presente el problema en tu vida? Yo les comentaba, cuando yo tenía un grupo de personas con las que me rodeaba, compañeros de trabajo, amigos, yo sentía que alguien me rechazaba, no, inmediatamente venía a mí esa situación, ¿no? Por cuestiones, y le vuelvo a insistir, por cuestiones del pasado, pero esa situación detonaba o hacía que se presentara el problema en mi vida. Ahora, la siguiente pregunta, ¿en qué situaciones yo lo que te puedo decir, Nancy, es que la psicología positiva, la psicología ha descubierto que muchas cosas que nos suceden están aquí nada más en nuestra mente. Que tenemos una guerra todos los días con esos pensamientos que nos generan emociones, que nos generan estados de ánimo, que nos impiden hacer cosas, que nos llenan de miedo y que necesitamos empezar a trabajar. Y te puedo decir una cosa, en la medida en que tú estés bien, tu hijo va a estar bien, porque tu hijo te está haciendo un reflejo de lo que tú estás viviendo. Pero si tú estás bien, él va a mejorar, porque tú eres su mamá, eres el reflejo de muchas cosas que él hace, sus experiencias de vida, muchas las toma todavía de ti. En la medida en que tú estés bien, él va a estar bien, pero tú necesitas comprometerte tú contigo misma a cambiar. ¿Sí? Entonces, ahorita estás compartiendo con nosotros, te agradezco todo lo que ha afectado el problema de tu vida,
¿Cómo te ha afectado tus relaciones con tu peso, con tu hijo? ¿Cómo el problema se ha ido disfrazando de una de otra manera, ¿no? Con miedo, con falta de apetito, ¿sí? Con este desánimo, pero que finalmente venimos a encontrarnos con una situación en la que la principal protagonista tienes que ser tú en tu historia. Entonces, la invitación que te hago es que a partir de esto, decidas tomar las riendas de tu vida en el sentido de vamos a tener que trabajar con nuestros pensamientos. Todos los seres humanos tenemos una guerra aquí todos los días. Esta guerra que nos mete miedos, que nos mete cosas. Y esto nos genera que actuemos, que nos sintamos mal, nos genera síntomas corporales, nos genera que nos comportemos de alguna manera y entonces tenemos que trabajar acá yo le llamo a veces como a una manera de decírmelo a mí misma, ¿no? Mis chaquetas mentales, ¿no? Todas estas partes que me están impidiendo y que necesito trabajarlas. Porque tú puedes ir con el mejor psiquiatra y el mejor psicólogo, pero la mejor forma de salir adelante es que tú empieces a hacer cosas por ti misma de manera voluntaria y consciente, cosas para poder hacer el cambio en tu vida. O sea, el psiquiatra te va a poder hasta medicar y te va a poder decir, pero la que tienes que accionar eres tú. La que tienes que poner acción eres tú. Y en ocasiones tenemos que hacer cosas que nosotros mismos no se nos apetece hacer. Cuando yo venía la depresión a mi vida, ¿sí? Y me decía, no, ¿para qué sales? Aíslate, aquí encerrada estás bien, ¿no? Y esta lucha por la depresión, por estar aislada de las personas, por no tener un momento en el que yo disfrutara. Y entonces tuve que yo misma pararme y decir, por mi propio bien mental y físico lo voy a hacer, ¿no? Y a veces me costaba hacerlo, pero ya cuando lo hacía empecé a darme cuenta que me causaba mucho beneficio, mucho bienestar a mi vida, ¿no? A veces comerse te puede hacer difícil y todos estos pensamientos vas a tener que trabajar con ellos, pero es un bien para tu cuerpo, ¿sí? Pero es un bien para tu cuerpo. Y cambiar tus emociones de tristeza, de desánimo por alegría, a veces te va a costar, pero lo puedes hacer porque la psicología positiva dice que las emociones negativas nos enferman, pero las emociones positivas generan que nuestro cuerpo, nuestro cerebro funcione mejor. ¿Sí? Entonces, pero esas nosotros las tenemos que generar. Yo decido hoy estar bien y voy a poner mi empeño y mi voluntad consciente de estar bien porque es una decisión y voy a hacer cosas para hacerlo. Y entonces nos estamos entrenando para hacerlo. Entonces la invitación es que hoy te dispongas al cambio. ¿Sí? Con toda tu voluntad y con todo lo que tú eres, te dispongas al cambio, a trabajar todo esto que te viene a tu mente, a mejorar tu físico, tu estado de salud, que viene relacionado con lo que te está pasando y tus emociones y el contexto familiar, ¿no? Qué bonito sería que llegara tu hijo y te viera contenta, que le invitaras a comer algo y que rieran los dos juntos. Eso es deseable, eso es bueno, son estados de bienestar. Lo tenemos que hacer. Sí, doctora, tengo que salir de esta para poder Entonces, seguir tratando. Te agradezco lo que has comentado, vamos a seguir trabajando con esto. Te agradezco, Gracias. Nancy, con todo mi corazón por tu historia de vida que nos ayuda mucho a tener una visión de todo el sufrimiento que hemos padecido todos en algún momento de nuestra vida y bueno, en este caso, tu sufrimiento. Gracias, Nancy. Gracias, doctora María. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Bien, gracias, Sonia. ¿Alguien más? Gracias a usted, doctora Carmen. Gracias a usted. Maritza o Stephanie.
A ver, le damos un minuto, si no ya para continuar. Muy fuertemente estas emociones y detectar por qué vienen estas emociones que pueden ser estos picos, ¿no? Es decir, me estaba diciendo hace ratito y me pongo a llorar. ¿Qué pensamientos trae? Cada emoción es precedida de un pensamiento. Siempre viene un pensamiento y viene la emoción. ¿Sí? Viene el pensamiento de que algo me hicieron y si ese algo lo percibo como injusto, a lo mejor me pongo a llorar. Si ese algo lo percibo como una ofensa, a lo mejor me enojo. Entonces vienen estos pensamientos, viene este altibajo emocional. Te agradezco tu historia. Yo te invito a ti y a los que nos acompañan. Tenemos que tomar la rienda de nuestra vida, de nuestras emociones. Tenemos que aprender a respirar, a dejar ir cuando tengamos que dejar ir esas emociones. Tenemos que fomentar emociones positivas. ¿Nos puede costar? Sí, porque un entrenamiento es así. Es como cuando yo voy al gimnasio la primera vez me va a costar, pero conforme yo voy entrenándome, me va a costar menos trabajarlas. Entonces, la invitación es para que a partir de ya empieces a tomar conciencia de cambio. Sí, la cosa que sí les invito, Sí, conciencia de cambio. Y esta conciencia de cambio tiene que ir acompañada con qué acciones voy a tomar a partir de. Entonces, tú ya me estás diciendo, tengo un problema, lo estás detectando que tu problema es emocional, emociones negativas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con las emociones, vamos a empezar a cambiarlas por positivas, vamos a empezar a fomentar emociones positivas, la alegría, el agradecimiento, la esperanza, cosas que te hagan sentir bien y que se los puedas transmitir a tu familia, ¿sí? Y gracias por compartir nuevamente, Maritza. sí, porque Sí, adelante. sí, no, le quería decir lo que pasa que yo en diciembre me fui de emergencia a la posta porque sentí que se me iba a subir la presión. Y de verdad se me subió la presión porque me dio unos ataques de nerviosismo. Y el doctor me dijo que no era que tengo pues la presión alta, sino que era por lo mismo que estoy así, La con cuestión la emocional. tensión, tengo ataques. Sí, y entonces ahí es donde me deriva a psicología y ahí me derivan a psiquiatra. Entonces yo ahí contacté, justo con la bendición del Señor, contacté con ustedes, pues, y estoy con la psicóloga Carmen trabajando y en la cual he tenido el psiquiatra recién hace una semana en la posta de mi barrio, porque así ya tienen acá en las postas, te dan las citas, para 3, 4 meses. Uh-huh. No te ayudan en nada acá Los los centros de servicios salud médicos que hay están bueno, en saturados. Lima. Sí, está saturado todo. Sí, y total, y recién me tocó hace 15 días, recién la cita con el psiquiatra. Y entonces, y el psiquiatra me vio, pero como yo ya estaba avanzando con la psicóloga Carmen, no dije que estaba trabajando con la psicóloga Carmen, ¿para qué lo voy a decir? Me dijo, pero yo le a usted mejor, me dice, no lo voy a recetar pastillas, le voy a derivar a psicología para que haga terapias. Ya, doctor, porque no le voy a recetar pastillas, no le voy a recetar para que duerman, porque usted le veo mejor, está bien, me dice el psiquiatra. Y yo, entonces, tuve hace 2 meses estuve el psiquiatra, pues acá 2 meses y he trabajado, pues se supone que tengo que estar al menos un poquito mejor, ¿no? Y Claro. total que me mandó de vuelta a psicología de la posta, ay, para abril me han dado la cita a mí. Y Es todavía, una bueno, vaina en los pues, centros de salud. pues bienvenida que nos acompaña y qué bueno que está tomando la decisión de Sí, atenderse. mis. El cambio que nosotros tenemos que generar en nuestra vida, a veces es un camino en el que tenemos que conocernos muy bien, tenemos que empezar a hacer cosas. Este conocimiento, por eso vienen estas preguntas, ¿desde cuándo estoy así? Porque incluso, ¿qué consecuencias ha traído a mi vida? Me ha apartado de mis hijos, de mis compañeros, me ha aislado, ¿qué ha hecho a mi vida? ¿Lo quiero en mi vida o no lo quiero? No quiero yo vivir así. Todos deseamos vivir en paz y felices el tiempo que nos queda en esta vida. La felicidad la tenemos que construir nosotros. La tenemos que construir. Y Sí. entonces,
tenemos que empezar a trabajarla a partir de ya. Y uno de los ejercicios que les voy a encargar yo, pues ahorita que están aquí, a pesar de la tarea, aparte de la tarea, ¿no? Uno de los ejercicios que les voy a encargar a todos es, por favor, todos los días en la mañana, lo primero que hagan cuando se levanten, ¿sí? Lo primero que hagan cuando se levanten, respirar y predispónganse a tener un día diferente. Piensen, hoy mi vida sufrió un cambio, un milagroso cambio, y hoy voy a vivir una vida diferente. Predispongan su mente, su corazón a que este día voy a hacer cosas diferentes. ¿Sí? Cosas que me generen bienestar y felicidad. Y la primera cosa que les voy a pedir que hagan es que se levanten con una actitud de agradecimiento. Porque están vivos, porque tienen un hijo, porque tienen un trabajo, porque están con salud. Agradezcan, pero agradezcan. Si ustedes son católicos, si son evangélicos, agradezcan. Y nada más está comprobado científicamente que la gratitud nos ayuda a que nos predispongamos en el día a abrirnos a todas las cosas buenas que la vida tiene, las pequeñas cosas, hasta sentarnos a tomar una taza de café, que nos sentemos con agradecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar la gratitud. Les voy a pasar la próxima semana una pequeña guía de cómo hacer estos ejercicios de agradecimiento diarios, en donde ustedes van a ir anotando por qué están agradecidos y hacer cosas en sentido del agradecimiento. Las personas agradecidas son personas felices, obsérvenlas. Las personas que saben agradecer son personas que se quejan menos. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en lo bueno de la vida, tienen su mirada en las personas que están a su lado, en agradecer los momentos que tienen, en agradecer la vida que se les está otorgando, en agradecer cada momento, y se predisponen y se abren su mente a que su mente capte todo lo bueno que está a su alrededor. ¿Sí? Todo lo bueno, todas las oportunidades, todas las bendiciones. ¿Sí? Y entonces empezamos nosotros a generar estados de bienestar. Las personas agradecidas son personas que tienen altos niveles de bienestar en su vida. Y bueno, también con eso viene la tarea, ¿no? De tarea vamos a hacer, vamos a relatar, vamos a describir, vamos a narrar, como ustedes quieran llamarle, una experiencia, una anécdota o una situación que ustedes hayan vivido con el problema y que hayan actuado influenciados por el problema. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea, no? Esta tarea se llama una experiencia de actuar bajo el problema. Vamos nosotros a narrarla y vamos a decir los efectos o las consecuencias de esa experiencia en mi vida. Emocionales fueron estos, las físicas fueron estas y sociales fueron estas. Pero ya una experiencia en específico, es decir, tal día estaba yo en tal lugar o estaba haciendo esto y de repente vino este problema a mi vida, ¿sí? Y entonces empezaron a venirme estos pensamientos y luego yo me sentí triste, sentí estas emociones, físicamente me sentí así y luego fui y me invitaron a salir y les dije que no quería, que no me molestaran. Socialmente me aislé o fui y me peleé con mi familia, ¿no? Les grité porque estaba yo molesta, tenía la emoción de la molestia. Pero quiero que piensen en una experiencia y la narren, ¿sí? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Con quiénes pasó? ¿Qué emociones les hizo sentir? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron físicamente? ¿Cómo se sintieron o qué consecuencias tuvieron socialmente? Si hubo alguna situación con los que les rodeaban, ¿sí? Y luego, cuando ustedes narren esta historia,
yo les voy a pedir que ustedes contesten la pregunta. Si ustedes pudieran cambiar la influencia negativa, esa influencia negativa que tuvo el problema en sus vidas, ¿lo cambiarían o les gusta estar así? Yo quiero explorar aquí qué tanto... Hay una cosa que a los seres humanos no nos permite cambiar. Cuando somos personas que nos sentimos a gusto así, cuando no tenemos necesidad de cambio, cuando no podemos ver las consecuencias del problema en nuestras vidas, incluso utilizamos el problema como para que llamar la atención o para que todos sepan que aquí estoy y el problema tiene un objetivo en mi vida, entonces no quiero cambiarlo. Pero lamentablemente los problemas traen más consecuencias que beneficios. Entonces, si las consecuencias del problema en sus vidas son tan grandes, la pregunta es, si ustedes lo pudieran cambiar, ¿lo cambiarían? Si la respuesta es sí o la respuesta es no, díganme por qué. Si ustedes me dicen, yo no lo cambiaría porque yo, pues ya me acostumbré a vivir así, ¿no? Pero si su respuesta es sí, que yo espero que todos deseen cambiar, si su respuesta es sí, ¿por qué desearían cambiarle? ¿Por qué? Porque yo ya no quiero, yo quiero subir de peso, puede decirme la señora Nancy. Yo necesito relacionarme de mejor manera con mis hijos, porque yo ya no quiero seguir teniendo problemas con la gente que me rodea, porque yo no me quiero seguir sintiendo mal, me quiero sentir bien, porque quiero ser feliz. ¿Sí? ¿Por qué quiero cambiar? Tenemos que justificar la respuesta porque en base a eso entonces podemos nosotros tomar una posición. Es decir, yo estoy midiendo las consecuencias del problema y las estoy viendo tan grandes, tan funestas en mi vida, tan deleznables, ese problema me está trayendo tantas consecuencias negativas que no lo quiero más. Por lo tanto, me predispongo al cambio de una manera muy consciente porque yo ya vi todas las consecuencias, no solamente en mi cuerpo, en mis emociones, en mis relaciones, cómo me está afectando en todas las áreas de mi vida y no lo quiero en mi vida. Quiero cambiar. Y entonces empezamos a cambiar, entonces empezamos a decidir cambiar. Y entonces, con esta predisposición más fuerte de cambio, con esta postura que tomamos en contra del problema, es más fácil. Los psicólogos tenemos, y yo les quiero confesar algo, tenemos un problema muy fuerte con las personas que nos llegan a consulta. El problema más grande que tenemos es que muchas de esas personas llegan porque estoy mal, pero no sienten fuertemente esta necesidad de cambio, no tienen esta actitud de cambio. Entonces, llegan esperando que algo que les diga uno los haga cambiar, que alguna situación que uno les comente les haga cambiar. Y nosotros lo hacemos, pero muchas son tareas de ustedes. La mayor parte de la responsabilidad de la terapia es yo te ayudo, yo te voy guiando, yo te voy diciendo por dónde, te voy dando tareas e instrucciones para que te vayas entrenando en un cambio. El responsable de hacerlas, de comprometerse, eres tú. Y les invito nuevamente, el cambio viene de nosotros, la felicidad, el bienestar físico, emocional, social, depende de nosotros. Necesitamos sanar nuestra mente, sanar nuestras emociones, sanar nuestros pensamientos, aprender a gestionar los pensamientos, las emociones, los recuerdos, ¿sí? Que si yo voy a relacionarme con alguien y el pensamiento viene, lo trabajo, lo paro, lo freno, inyecto un pensamiento positivo en vez de uno negativo. Que si viene la emoción negativa, la identifico, la conozco, sé que ahí está llegando a mi vida esa emoción negativa y la gestiono, la trabajo, la bajo y trabajo, inyecto, meto en vez de eso una emoción positiva.
Sí, que me ayude a estar mejor, que me ayude a sentirme mejor. Pero necesitamos entonces detectar todo esto. Y entonces tenemos dos tareas que no se nos olvide. La primera, van a estar practicando toda esta semana, de aquí a que nos volvamos a ver, la gratitud. ¿Sí? Van a estar trabajando la gratitud. Todos los días, en la mañana, antes, cuando abran los ojos y todavía no se levanten, gracias. Y dar gracias por los hijos, porque hay comida, porque tengo un techo, porque dormí bien, por las pequeñas cosas de la vida, y me predispongo a que este día va a ser un día diferente. ¿Saben cuál es el triunfo? ¿Cuál es aquello que los alcohólicos anónimos hacen que les permite tener éxito a la mayoría de ellos? Porque es un grupo que tiene un gran porcentaje de éxito, que ellos viven 24 horas al día. Y se agarran también de la espiritualidad, ¿no? Pero permíteme hoy vivir bien. Entonces, vamos a permitirnos cada día predisponernos para que ese día nos vaya bien, para que ese día tengamos una actitud de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Ya entendimos que el problema nos causa emociones, sensaciones físicas y nos afecta en nuestra área relacional. Ya lo entendimos, ya lo estamos estudiando. Entonces, en base a eso, me predispongo para que cuando venga ese pensamiento o esa emoción, yo respiro, la gestiono y empiezo a trabajar lo contrario, otra cosa diferente, ¿no? Entonces, la gratitud, vamos a entrenarnos en la gratitud, agradeciendo las bendiciones. Y la segunda cosa que vamos a hacer, vamos a recordar una experiencia que hayamos tenido con el problema y cómo nos ha afectado en todas las áreas de nuestra vida. La vamos a recordar detalladamente y vamos a decir, ¿quiero ese problema en mi vida o no lo quiero? Y luego vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo quiero? Y digan todo por qué no lo quieren, ¿sí? Para que podamos tomar una postura. Gracias por estar aquí este día. Les agradezco de mi parte. Les cedo el micrófono a la psicóloga Carmen para que nos ayude aquí dándoles otro tip de otro ejercicio que pueden ir también haciendo en la medida de sus posibilidades. Adelante, Carmen. Bien, gracias Patricia y gracias a todos por la participación. Aparte de tener conocimiento cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Cómo está estructurado nuestro cerebro y cómo influye en nuestro cuerpo, también es necesario que podamos hacer hábitos saludables, ¿no? Uno de los hábitos saludables, por ejemplo, es, ¿no?, caminar conscientemente. Debemos de seleccionar un horario. ¿En qué momento podríamos caminar? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Si nosotros no hacemos ejercicio en casa, también podemos caminar cuadras, ¿no? Podemos ir 5 cuadras, 6 cuadras, o ir al mercado caminando y regresar caminando. Así es que ustedes pueden seleccionar el horario, el lugar, alrededor de dónde quieres caminar. Puede ser alrededor de un parque, alrededor de tu cuadra, ¿no? O de repente ir a la plazuela, ¿no? Como distrayéndote, con ropa cómoda y con zapato cómodo, ¿no? Tenemos que salir a caminar. Si no salen a caminar, por lo menos deberíamos de hacer 30 minutos de ejercicio, ¿ya? Siempre les recomendamos, nuestro cuerpo necesita movimiento. Por muchos beneficios, ¿no? Uno, porque va a despertar, ¿no? Y también vamos a generar, por ejemplo, cuando nosotros transpiramos, pues estamos eliminando las toxinas que están en nuestro organismo, ¿no? Y porque también necesitamos que nuestras células se regeneren, ¿ya? Aparte de eso, también nosotros tenemos que hacer otros hábitos de diario, por ejemplo, como comer saludable, tomar bastante líquido, hacer lecturas, ¿no?
Para eso les estamos invitando que en la mañana ya hemos abierto un club de lectura a las 5 de la mañana para leer libros, ¿no? La lectura debemos de hacerlo de libros de autoayuda, ¿ya? Y libros que nos pueda ayudar a reflexionar, que nos pueda llevar a entender lo que nos está sucediendo. También debemos de tomar bastante líquido, que más, como decía Patricia, tratar de tener relaciones positivas, ¿no? Con la familia, con los compañeros. Y eso va a depender de nosotros, del ánimo, de la fortaleza, de la voluntad que nosotros podamos tener. Y como les repetimos siempre, la solución está en ustedes, ¿ya? En cada uno de nosotros. Depende si vamos a continuar así o vamos a hacer algo para cambiar. Como siempre les decimos, nosotros somos los guías que te damos la información, que te damos, de repente te hacemos entender qué sucede contigo. Pero la última palabra, la que va a accionar, eres tú. Como dicen los libros, ¿no? El conocimiento sin acción no es conocimiento, no se queda ahí. Entonces, tenemos que accionar. Entonces, ya tienen ejercicios ya planteados. Les recomendamos de que ustedes en esta semana empiecen a tomar conciencia de sus emociones que se presentan, empiecen a tomar conciencia de los pensamientos que aparecen cuando hay una situación y empecemos a tener estos hábitos saludables. Como les decía, ejercicio, caminar, tomar agua, también dormir. Por ejemplo, debemos de dormir dentro de 7 a 9 horas, porque es necesario para que nuestro cerebro, pues nuestra mente también descanse. ¿Y qué más me estoy olvidando? A ver, recomendarles eso. Y también agradecerlos mucho por el interés que tienen ustedes, ¿no? Que nos motiva a nosotros también a hacer este tipo de talleres para poder ayudarlos. Como dice Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Si nosotros realmente queremos cambiar, si nosotros queremos mejorar, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a esas cosas que nos enferman. Por ejemplo, empezar a renunciar a los pensamientos que nos atacan, cambiar esas emociones que se presentan. Y eso viene ¿de dónde? Pues son de las creencias que nos han insertado, pues a veces de la niñez, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, y como por ejemplo nos decía Sonia, ¿no? De lo que escuchó, de lo que por ahí, por ejemplo, alguien se murió, simplemente el mismo hecho de haber escuchado, ya se nos quedó insertado, ¿no? Y se nos hace ya un problema que no nos deja vivir en paz. Bien. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes y también el compromiso. Si realmente quieren cambiar, quieren mejorar, hay que comprometernos en hacer las actividades, ¿no? Para los que ya tienen su plataforma, lo pueden ir revisando también los videos en otro momento. Pueden leer las diapositivas. Vamos a ir mandando por ahí las información de sesión en sesión. Bien, queremos saber, por ejemplo, cómo lo han visto esta sesión, qué piensan, cómo ustedes, por ejemplo, a ver, ¿te me escucha? Oh, no. Sí te escuchamos. Ya, parece que me hubiera votado. Sí, parece sí, pero sí te seguimos escuchando. Ah, ok. Bien, entonces queremos saber, escuchar la opinión de los participantes, cómo se han sentido, les ha sentido satisfecho por la información, a qué les lleva esto y de qué se comprometen, ¿no? A ver, tenemos a Nancy, a Sonia, bueno, Sonia está con el nombre de Nancy, a Maritza, a Claudia y a Stephanie. Bien, ¿pueden participar? A ver, dar su opinión. Sí, doctora Carmen. Sí, adelante, Nancy. Sonia. Oh, Sonia. Sonia, tienes que cambiar el nombre de tu... Será por algo, doctora, será por algo. A dar un cambio. Bien, yo agradecida
de antemano, por algo dice llegan las cosas, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Dios sabe lo que te presenta en el momento indicado. Y yo sé que sí lo necesitaba como quien diciendo, sos, ¿no? Auxilio. Porque no quiero que me vuelva, porque ya pasé por una situación bien fuerte. Ahorita está prácticamente controlado, pero que algo quería que volviese, pero no lo estoy permitiendo. Por eso es que recurrí a su persona, a su despacho, doctora. Y gracias por este taller que realmente pues nos hace reflexionar, ¿no? Tan profundamente que a veces caemos pues en estos pensamientos tan profundos, como dice la mente es fuerte, la mente a veces nos domina, pero no es imposible pues de salir de esta situación, ¿no? Entonces, yo me comprometo pues a cumplir todas estas indicaciones que ustedes como profesionales nos están encargando o me están encargando para poder yo salir y buscar mi bienestar y recuperarme, la persona que fui antes, la madre que fui antes, y quiero ser la misma Sonia como he sido, alegre, ¿no? Bien entusiasta, y bueno, todo lo positivo. Pero no quiero pensar más, como le dije en su momento a usted, hablar más ya de las cosas negativas que me pueden, ¿no? Hacer nuevamente retroceder en estos momentos pensando en esa situación. Quiero pensar en lo positivo y gracias más bien por este momento que me ha traído tranquilidad. Estoy consiguiendo, mira, esa seguridad que sí lo debo hacer y lo puedo hacer. Y gracias también por el video, doctora Carmen. Con una sola, que hoy día lo practiqué, mi día ha sido tranquila. Gracias. Realmente estoy agradecida. Y que Dios las bendiga también para seguir llegando a más personas y curar esta situación de las emociones. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mira, si hay resultado con ustedes, también pueden invitar a otras personas que sí se puede salir y demostrar que sí se puede mejorar, ¿ya? Salir de esta situación. Solo depende de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Bien, ¿alguien más? De repente Patricia, a ver, no, Claudia, Maritza, Stephanie, ¿quieren comentarnos algo? Les escuchamos. Estoy así, pero sé que voy a hacer la misma de antes, Miss. Y con la ayuda de ustedes. Y esta vez no lo pienso dejar porque al menos ya, mire, después como de 2 años que ya estoy mal, ya hace 2 meses que he tomado acción de buscar ayuda, porque no se puede sola, no se ve mentira. Eso ya engañarnos nosotras mismas. Necesitamos de profesionales para poder sanarnos. Eso es todo, Miss. Otras personas. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes y esperamos contar la próxima semana, ¿no? Como está bien el horario, ¿no es cierto? Así terminamos temprano, tenemos muchas cosas que hacer, cenamos en familia porque era una de las recomendaciones que nos habían dicho. Y bueno, no se pierda, pues ya. Stephanie, ¿alguna opinión? Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches. No, interesante siempre. Siempre la recomendación de ustedes, de la doctora Carmen, que le conozco. Y cada persona pues tiene sus conflictos o su mundo, sus traumas, sus pensamientos. Pero al final de cuentas, todos buscamos una solución. Y es cierto, el hecho de salir a caminar, de salir a distraerte, te ayuda bastante, 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 porque cuando uno se queda en cama o en casa, estás sobrepensando más las cosas y te encierras en una sola cosa. Entonces, cuando tú sales y la naturaleza, el campo, o salir al parque, es muy, muy positivo para uno. Eso sería mi opinión, doctora. Estoy agripada. Bien, gracias, Stephanie. Efectivamente,
todo lo que les estamos recomendando, hagan, ¿ya? Y van a ver los resultados. Bien, así es, Claudia. Entonces quedamos una vez por semana. Para que no se saturen, dice, pero sí pongan en práctica, tienen una semana y luego nos pueden comentar su experiencia, cómo les van desarrollando, ¿ya? Muchísimas gracias. Bien, Patricia, conmigo por mi parte, muchísimas gracias, agradecido con ustedes, porque a ustedes nos motivan para continuar. Muchas Bien. gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y gracias por compartir todo su experiencia de vida que nos enriquece también a nosotros. Les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí, la atención prestada y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Gracias. Gracias, Cuídense. doctora Gracias. Carmen. Gracias, doctora Maritza. Gracias. Gracias.